del seguimiento que estuve haciendo de ustedes. Y por eso trabajo con mi lista, los que participan, las tareas, las actividades, así que vamos haciendo, yo voy anotando, voy registrando. Y si para no demorar mucho, no quiero tomar asistencia, pasar, pero si la profesora trabaja así, buenísimo. Esperamos 2 minutos más y comenzamos. Hasta ahora hay 22 conectados. Personal. Es una aproximación en la cual el inventor estudia, piensa y medita en lo que ha aprendido, y a partir de ahí extrae conclusiones, resume, simplifica y saca a relucir relaciones entre las cifras que permiten comprender el mundo matemático de una manera ¿Pudieron distinta, realizar la amena, actividad que quedó simple y mucho pendiente más llevadera. El actual de dueño de los los documentos, dibujos? una No es que quedó pendiente, sino que acordamos del dibujo y las preguntas. Sí, profe, yo al menos hice. Perfecto, vamos a trabajar con eso. Mi hija, por ejemplo, como estaba media descompuesta, no le pude conseguir que me haga el dibujo. Estaba toda una semana enferma y no conseguí que me haga el dibujo, pero sí me hacías preguntas. No hay problema. Yo creo que con esta cantidad estamos. Así que le voy a mandar mensaje a la profe y arrancamos. artista local llamado Ed Zuka hizo algunas copias y mostró los Somos dibujos a más, profe, diferentes somos como pensadores, 60 por ahí. matemáticos e investigadores. A los pocos días, Y el profesor de 60 tengo en la matemáticas, lista. Joy Gritter, estuvo trabajando en descifrar el sistema y aunque tenía pocos avances, sugirió que la espiral no solo explora la multiplicación como una red entretejida, sino que ofrece una completa comprensión visual de cómo todos los números son autoorganizados en 12 posiciones. Este Tengo que dispositivo son nos permite ver los 60. números como patrones, la Lo formación que de veo es que números hay primos, pocos números primos varones. gemelos, Buenas noches, multiplicación y Edgardo. Buenas división, noches, así como algunos alumnos. otros sistemas que imagino que Buenas aún noches, están profe. por ¿Cómo descubrirse. están? Buenas El Buenas noches. diagrama noches, en sí mismo profe. es muy intuitivo, permitiéndoles Espero que estén bien todos de salud, ¿cierto? Los dejo con el profe Edgardo, ¿sí? Yo estoy aquí nomás. Perfecto. Para empezar la clase, eh, vamos a continuar con la actividad que quedó pendiente para hoy, que eran los dibujos y las preguntas a un niño. ¿Recuerdan? Voy a mostrar el dibujo que, eh, que realizó en este caso mi hijo. Le pedí en un primer momento que me dibuje. Él es mi hijo. Llegan a... ¿Se me escucha? Él es Entrecortado, mi profe. hijo. Sí, profe. Todo cortado se escucha. Él es mi hijo. Tiene 4 años. Este año empezó el jardín, ¿sí? Yo le pedí que en un primer momento me dibuje, le pedí que me dibuje la felicidad, ¿sí? Y me dibujó, llegan a apreciar, un niño, ¿sí? Le pregunté por qué dibujó un niño y me dijo que porque los niños son felices, me respondió. Acá anoté las preguntas que le voy a ir leyendo, que es para la actividad que sigue. El segundo dibujo que le pedí fue que me dibujara la música, la canción, perdón. Y me dijo que era difícil. Le pregunté por qué era difícil para él dibujar la canción.
y me dijo porque no sé dibujar las orejas. Entonces le dije que dibuje como pueda y que íbamos a ir viendo. Bueno, me dijo que este dibujo son 3 personas escuchando una canción. Esto que ven acá es la canción y estas 2 pelotas que ven arriba son las orejas que él que tenía. Cuando, cuando yo le pido, perdón, que dibuje la canción, me sorprendió la actitud que él tuvo como de rechazo, ¿sí? Como diciendo, como diciéndome, ¿qué querés que dibuje? En cuanto a la felicidad, por ejemplo, yo le dije, dibujar la felicidad y automáticamente él agarró el lápiz, la hoja y empezó a dibujar, ¿sí? Y cuando le pedí que dibuje la canción, como que primero sentí un rechazo de parte de él, como diciéndome, no, es algo muy difícil. Y ahí yo le digo, tranquilízate, ¿qué te pasa? ¿Por qué es difícil? Porque no sé dibujar las orejas. Y ahí es como que quedé así y lo que entiendo de él es que lo que él se imagina como canción es lo que no entra por los oídos, ¿sí? Acá anoté las preguntas que él me fue haciendo fue el sábado. Les leo porque no se puede apreciar bien. Las preguntas que él me fue realizando fueron, caminábamos cerca del paraíso de los niños y había un árbol con hojas amarillas que le pareció raro. Me preguntó por qué las hojas son amarillas. En realidad, ¿por qué esas hojas son amarillas? La de ese árbol específicamente. Después constantemente me pregunta, ¿qué dice ahí? Eso en todo el tiempo cuando vea algunas palabras, en todo momento él me pregunta, ¿qué dice ahí? Él está reconociendo eh, algunas letras, las vocales, por ejemplo, la conoce bien. Después, bueno, la M, la P, pero no, algunas letras, algunas no conoce todavía. Lo que le llama la atención a él generalmente cuando ve las vocales, ¿sí? Él cuando ve las vocales dice, mira la A, mira la E, mira la I, mira la O, mira la U. Pero cuando ve, por ejemplo, la P o la M, como que no le llama tanto la atención. Lo que yo entiendo es que debe ser que todavía no se interioriza con esas letras, ¿sí? Eh, bueno, y le sigo explicando. Eh, eh, ¿Cuándo, cuándo van a caer meteoritos en el planeta Tierra? Me preguntó ese sábado a la mañana antes de irme al paraíso de los niños. Yo vivo atrás del paraíso de los niños. Después me preguntó, ¿cuántas vidas tenemos? Y después me preguntó, la última pregunta de ese día que anoté fue, si se me cae un diente, ¿me sale otro? Me preguntó, porque está con el tema de sus primos de 6 de 7 años que se le están cayendo los dientes. Y como que él está asustado. Y él me preguntó, papá, si se me cae un diente, ¿me sale otro? Me preguntó. A lo que yo le respondí que sí, que en algún momento se le va a ir cayendo de a uno o de a dos los dientes, pero que vuelven a salir. Le mostré mis dientes y le dije, mira, a mí se me cayeron todos los dientes y ahora me salieron nuevos, ¿sí? Ahora me gustaría que ustedes compartan los dibujos y las preguntas que hicieron. Los escucho. Profe, yo hice todo al revés el trabajo, o sea, porque yo escribí mal la consigna y yo creí que yo tenía que hacerle preguntas y ella responderme. Y yo hice así, o sea, estaba mal mi trabajo. El dibujo sí, yo, o sea, y entendí también que ellos tenían que dibujar el silencio y le dije dibujar el silencio y ella dibujó. No hay problema, igual de la respuesta que te da deben ser riquísimas. Si querés leerla, no hay problema con eso. No está mal el trabajo igual.
Dale, leo lo que yo le pregunté a ella. Ella Sí, está sí, en primer grado. sí, sí, Le muestro primero el dibujo que ella hizo, porque le dije que dibuje el silencio. perfecto. Espera que me ve la cara y le voy a dar vuelta, no sé cómo se da vuelta en la cámara. Ahí está. Ese para ella es el silencio, pero ahí si no entienden es una boca y un dedo como haciendo shh. No sé si se ve. Sí, sí, se llega a apreciar. Bueno, y lo que yo le pregunté, o sea, porque yo lo que entendí mal, es más o menos de la escuela que ellos tenían que hablar. Entonces yo le pregunté qué significaba la escuela para ella. Y ella me dice hacer tarea, escribir cosas, que me dice la seño y hablar con los niños y siempre escucharle la seño. Después el otro que le dice, ¿cómo sería tu escuela ideal? Con un patio con juegos y poca tarea, me puso. ¿Qué materia te gusta más? Le puse. ¿Y por qué? Me gusta más la matemática porque tiene dibujos. ¿Qué te parece la clase de Zoom con la seño? Me gusta porque se ve linda la seño y me gusta ver a mis compañeritos. Y la última que le hice es, ¿te gusta aprender más en la escuela o en la casa? Me puso en la casa porque le gusta estar con su familia. Bueno, y eso es, bueno, mi tarea mal hecha. No, está bien. Pero vieron cómo si le hacemos preguntas nosotros, cómo también es rico la respuesta de ellos, tanto como la pregunta, ¿sí? Que le hacemos a los niños. No, no solo las preguntas que ellos se hacen, que nos hacen, sino la respuesta de ellos también. Muchas veces, a mí me pasa con mi hijo que muchas veces me llama la atención de la forma que él responde a, a determinadas preguntas que yo le hago. ¿Sí? ¿Otro que quiera Me participar? sorprende cómo contestan, porque encima me dice, ¿por qué yo tengo que ayudarte a vos a hacer tu tarea si vos ya sos grande? Yo soy pequeña, Sí. no puedo ayudarte a hacer tu tarea, me dice. ¿Otro? ¿Vos sos Patricia Edith? Acosta Patricia Edith. Sí, profe Acosta Patricia Eri. Acá sí, primero tengo. Abajo Natalia Soledad, Camila Yelén, Micaela Isabel, Erika, Cintia, que quiera participar. Profe, Sí, yo no pude hacer o sea, hacer la tarea en sí, no pude concretar el trabajo, pero ayer estábamos en la vereda, le comento más o menos, si puedo mostrar el video lo muestro, pero capaz que es más fácil contarlo. Estábamos en la vereda, estaba la abuela de mis hijos y yo con mis dos hijos. Y ella le estaba haciendo jugar, haciendo que mi hijo más chiquito de 3 años, le pise los pies y ella le hacía caminar, pisando. Que mi hijo le pise el pie a ella y ella caminaba, digamos, ¿se entiende? sí, sí. Bueno, y en un momento él le dice, no, abuela, sí, no, me vas a romper mi Jesús. Le digo yo, y justo ahí estaba filmando. Entonces, sí, mi Jesús que está acá y me apunta a su corazón. ¿En dónde? ¿Qué parte es eso? Le digo. Mi corazón, me dice. Ah, me van a romper mi Jesús que está en mi corazón, decía. Y me quedó eso de cómo relaciona. Capaz que en algún momento yo o alguien le habrá dicho que Jesús vive en nuestros corazones, o no sé, y cómo le quedó de que Jesús está en su corazón. Es como Sí, que él literalmente cree que Jesús está ahí adentro. sí, sí. ¿Otro que quiera? A ver, los varones. Hay pocos varones. A ver.
Jerónimo, ¿puede ser? Jerónimo Rodríguez. Profe, Sí, yo no pude hacer el trabajo porque la verdad que yo no tengo niños chiquitos ni criatura. Tengo una bebé, 2 años, tiene apenas, pero apenas habla, apenas entiende las cosas y no tengo sobrinos, no tengo nada. La verdad que no tengo nada. Por eso no pude hacer. no hay problema. Fiorella, Sofía, Fernanda. Profe, Sí, yo le pedí a mi sobrina que dibuje, pero no le hice muchas preguntas. O sea, le pregunté sobre ¿En dónde? ¿En qué si parte ella eso? sabe lo que es felicidad, tristeza. ¿Y qué parte Y me dijo que no, porque creo que tiene 4 años. Y se va a romper tu Jesús? bueno, entonces yo más o menos le expliqué para mí lo que es tristeza y felicidad. Y a través de eso le pedí que me dibuje, o sea, qué le parece a ella que me dibuje. Y ella me dibujó, le muestro el dibujo. sí. No sé cómo dar la vuelta la cámara. Arriba está. Tenés apagado igual tu cámara. No sé cómo dar la vuelta a la cámara, profe. Bueno, Si estás con el celular, está arriba, bien al lado del cosito de sonido. no hay problema, seguimos con Martín Rivas. Ahí está. Sí, se puede ver. Ahí está, profe. Sí, sí, se puede ver. Bueno, este, no sé si ven el dibujo, para ella esto es la felicidad, o sea, la alegría. No sé si ven. Sí, sí, se puede Y la, apreciar. y la tristeza es este dibujo. Supongo que es un nene con, triste. Y bueno, después los otros dibujos no... son dibujos que le pedí que haga nomás porque lo que más quiere ella es dibujar, así que solamente dibujaba, pero no hice más preguntas. Bien, perfecto. Martín, Paulina, Cintia Elizabeth, no aparece acá. Profe, Sí, yo no entendí muy bien la pregunta. Igual, yo le pregunté a mi nena qué me podías decir acerca de la felicidad. Y ella me responde que la felicidad para ella es cuando alguien recibe un regalo, que se pone contento, o cuando estoy con ustedes. Después, otro sobrinito, yo también le pregunté qué era para él, y me dice que ir a caminar, ir al parque, jugar con sus amigos, más o menos lo que... sí, está bien. Bien. Bueno, esta era la actividad que teníamos, que quedó... ahí escribió Martín.
Me puso que están aislados. Ah, bueno, Martín, no hay problema. No hay problema. Profe, Sí, por eso yo no hice el trabajo, profe. No hay Estaba por problema, avisar Martín. eso y habló la chica, la compañera. No hay problema. ¿Sí? ¿Quién otro habló? yo, profe, Sí. yo le pregunté a mi hijo, por ejemplo, qué era el silencio y qué era la felicidad para él. Y eh, le dije que me dibuje y al final me escribió. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 7. Ah, Pero agarró, me hizo un círculo y me escribió, ahí yo le muestro. ¿o podés leerlo? A ver, Ah, en uno me puso en este de abajo, que era el silencio para él, y me puso nadie habla, quiso poner habla, no sé qué me puso. Y acá en la que era la felicidad me puso un abrazo, supuestamente dice abrazo ahí. Abrazo. bien, ¿otro? Profe, yo hice con Sí. mi primito de 5 años y él me hizo unas varias preguntas que son de por qué el sol está lejos, por qué no se puede ir hasta el espacio exterior, por qué no somos pequeñitos y qué hacen los cerdos. Y después le dije que me dibuje algo que para él representa la libertad. Y ahí le muestro. Qué interesante la propuesta. Ahí está. Dice que es una puerta y él saliendo. Ah, bien. ¿Otro? Si no hay otro, pasamos a la siguiente actividad. Bien, pasamos a la siguiente actividad. A los que hicieron, agradecerles por trabajar y a los que no pudieron hacer o se olvidaron, invitarles a que la próxima clase o las próximas actividades la puedan realizar. ¿Sí? Paso al tema del día. Le dije que tengan a mano el capítulo 1 del texto de una filosofía para la libertad, filosofía para la libertad de la UNESCO, ¿sí? El capítulo 1 habla sobre la filosofía con niños. ¿Recuerdan que la clase pasada hablamos sobre Lippmann? Lippmann, perdón, no es Lippmann, me quedó Lippmann. Sí, profe. ¿Se acuerdan que el pensamiento de Lippmann o que planteaba algo que le haya quedado a Lippmann? Profe, a mí algo que me quedó era que le preguntaban en la entrevista esa que usted mostró, ¿desde qué edad un niño puede empezar a filosofar? Y él responde que desde que un niño ya puede hablar, digamos, ya puede filosofar. Bien. ¿Otro que recuerde algo de lo que... Sí, La entrevista que yo estoy viendo, a mí me interesó en la parte donde dice que a los niños hay que hacerle dibujar y siempre jugar con lo que interpreta o lo que comprende el niño, que es más fácil trabajar, que ellos puedan entender a través del dibujo. bien. ¿Otro que recuerde? En la clase de hoy lo que vamos a hacer, en realidad hice hincapié en tres países de cómo trabajan la filosofía, ¿sí?
y 3 países que plantea el texto de la UNESCO, y el cuarto lo agregué yo, porque me parece interesante en cuanto al autor que vamos a trabajar al final de esta clase, que me parece muy interesante, un psicopedagogo, no sé si lo conocen, a Francesco Tonucci se llama. Yo le agregué a Finlandia porque es en el cuarto país, porque es el que más se asemeja a su pensamiento. Y quería compartir con ustedes el pensamiento de él. El libro que ustedes tienen de la UNESCO es bibliografía que la profesora le facilitó, ¿sí? Que esos son, ustedes sí o sí lo tienen que leer, lo tienen que estudiar, porque seguramente cuando yo no esté, la profesora va a evaluar sobre eso, ¿sí? Lo que yo fui agregando, Lippmann estaban dentro del material de la UNESCO, ¿sí? El que yo lo agrego no está, es como una bibliografía de soporte. Hablaremos con la profesora si eso después va a quedar, cómo va a quedar, si es lo va a tomar ella como bibliografía obligatoria o solamente como soporte de las clases que yo fui dando, ¿sí? Eso lo hablaremos con la profe cuando yo ya no esté, ¿sí? Bien, en cuanto al material, lo que plantea hace Gastón, referencia, ¿sí? perdón, querido. Ellos tienen que tomar la bibliografía que vos les des, como obviamente va a entrar dentro después del material con el cual ellos van a ser evaluados, porque es una Perfecto. clase, así que tomen nota, utilicen lo que él les envía, atiendan, presten atención, todo entra, ¿no? Bueno, gracias, profe. No, por favor, querido. Bueno, en cuanto al material de la UNESCO, lo que en el capítulo 1 plantea la filosofía con niños, un avance que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Y dice, un movimiento potente a favor de la filosofía con niños. Y hace hincapié primero en 3 países, ¿sí? Que son Francia, Noruega y Australia. Yo le agregué Finlandia en ese porque es el que más se asemeja al pensador que les mencioné, ¿sí? Pero en el texto habla también, por ejemplo, de la filosofía de Bélgica, de España, de Italia, de Argentina, de Brasil. La mayoría están utilizando lo que es el pensamiento de Lippmann, ¿sí? Seguramente cuando lean, o si ya lo leyeron al capítulo 1, van a ir viendo cómo más o menos tratan de la idea de Lippmann de trabajar con niños, la filosofía, ¿sí? Lo que en los 3 países que hace hincapié al comienzo del texto es el de Francia, cuando plantea que se trata de un aprendizaje de una lengua materna y de la maestría de la expresión oral, el aprendizaje de la ciudadanía, argumentación y un espíritu crítico, perdón. En Francia, lo que tienen la obligación los docentes es de organizar clases, ¿sí? Todos los días organizar clases, por lo menos media hora que sea de debate. Y tienen como el disparador del debate, por decirlo así, está enmarcado en vivir juntos, ¿sí? ¿Por qué ellos plantean o por qué está enmarcado este debate en vivir juntos? Porque plantea una educación para la ciudadanía, ¿sí? Con discusiones, propósitos filosóficos, donde se manejan problemas éticos, valores, ¿sí? Que es cuestión para la sociedad, ¿sí? De vivir en una sociedad, en una comunidad, ¿sí? Que son valores que tenemos que tener presente, que tienen que tener presente, perdón, porque es en Francia, ¿sí? El caso de Noruega, lo que dice el texto es que desarrolla habilidades éticas, aptitud al pensamiento crítico, la capacidad de dialogar de manera colectiva en una perspectiva democrática. En Noruega, el caso es que ellos trabajan la filosofía desde los 6 años
hasta los 16 años que van en el nivel secundario, ¿sí? En primaria desde los 6 y en todo el recorrido de primaria hasta los 16 años que van en el colegio secundario, ¿sí? Los profesores tienen 2 días de formación por trimestre que tienen observación mutua y observación externa. Observación mutua se basa en que entre ellos mismos se van observando las prácticas o las estrategias que van utilizando, y observación externa es cuando un inspector o un especialista los viene a observar, ¿sí? En Noruega, ¿qué pasa? Que ellos critican el pensamiento de Lippmann, lo toman como un pensamiento muy americano, ¿sí? Ellos plantean el tema de filosofar o del pensamiento filosófico como una herramienta para mejorar las capacidades en cuanto a lo que es las asignaturas, o mejor dicho, las materias, por así decirlo, de lectura y escritura, ¿sí? Una vez que ellos mejoran en lo que es lectura y escritura, van a ir mejorando en los otros campos o en las otras asignaturas, ¿sí? Eso en caso de Noruega. El caso de Australia plantea que desde el nivel primario de la universidad se han instruido cursos de filosofía, y un número creciente de las escuelas integra la metodología de la investigación filosófica en su programa de estudios. El Estado asigna la filosofía como un lugar central. Bueno, lo que tiene Australia es que sí, ellos plantean como método de enseñar filosofía el pensamiento de Lippmann, ¿sí? ¿Se acuerdan que Lippmann lo que decía era enseñar a pensar, no tantos textos académicos, sino enseñar a pensar de manera reflexiva y crítica, ¿sí? Y el último que está es el de Finlandia, que más que nada me pareció apropiado charlarlo con ustedes porque hice hincapié más que nada en el tema del nivel primario, que es donde ustedes se van a desenvolver, ¿sí? Lo que plantea en la educación de Finlandia, se respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño, ¿sí? Los exámenes no son estandarizados, en cuanto a que ellos toman los exámenes estandarizados como un punto igual para todos, ¿sí? O un punto de partida igual para todos. Bueno, el autor, que es Francesco Tonucci, critica, ¿sí?, los que son los exámenes estandarizados, porque no todos partimos desde el mismo lugar. ¿Qué pasa si yo parto de un 6 a un 8? Avancé, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo parto de un 9 a un 8? Lo que hice fue bajar, ¿sí? Entonces lo que él propone examen estandarizado, critica, ¿sí? Él dice plantea, mejor dicho, que los niños, los exámenes tienen que ser por desigual o valorando la diversidad, ¿sí? Porque hoy en nuestras escuelas, recordemos también que es una educación inclusiva, ¿sí? Donde, por ejemplo, no podemos encontrar chicos con discapacidad, ¿sí? Y no podemos tomar desde el mismo punto de partida a todos por igual, ¿sí? Plantea en la educación de Finlandia que las jornadas lectivas son muy cortas, se da mucha importancia al juego y al descanso. Los recreos son de 75 minutos, creo que el promedio en Argentina de los recreos son de media hora, 35 minutos si alguien trabaja o sabe del tiempo de descanso en primaria. No, me corrige. 10 minutos, profe, 10 minutos. 15 Sí. minutos lo mucho de la primaria. Claro, pero son 3 recreos. 2 recreos. 2 recreos de 10 minutos. Sí, de 15 Bueno, Uno de 10 y otro de 5. entonces supongamos que estamos alrededor de 20 minutos. Sí. Profe, Bueno, sí.
Creo que Yo son me o 2 acuerdo de que 15, era de 3 recreos. o 2 de 15 o 3 de 10 me parece que es. Yo el No, promedio que no, yo leí, que estuve 2, investigando, 3, me 10. arrojaba 35 minutos, un promedio de En la 35 escuela, minutos. en la escuela donde yo trabajo es 2 de 15 minutos y trabajo en una escuela. Y bueno, ese es el promedio, 35 minutos me dice más o menos. ¿Sí? Edgardo, Sí. se suele dar un recreo que es el más largo en la escuela primaria, que es de 15 minutos, y luego otro de más o menos 10, que es un recreo más corto. Se suele, no digo que en todas las escuelas sea así, ¿no? Pero sí, Llegaríamos ahí a los 25, ¿no? y estamos hablando de alrededor de 30, 35, 25 Sí, minutos. sí, sí. Sí, es lo que yo investigué más o menos. Bueno, en lo que pasa en la escuela de Finlandia es que ellos dan 75 minutos porque hacen mucho hincapié en el juego. Y lo que plantean es que en el juego se llenan de experiencias, que eso es lo que ellos deben volcar a las aulas, ¿sí? Y las aulas no son como nosotros nos imaginamos, o por lo menos yo me imagino, porque yo curso en formación docente, salen los de primaria, entramos nosotros, y todas las aulas así como en fila, ellos lo que plantean son talleres, que el niño puede entrar y salir de los talleres que más les guste, ¿sí? Y ellos hacen hincapié en que los niños que, de acuerdo a los talleres que más les gusta, permanezcan más tiempo, ¿sí? Eso no quiere decir que no le den importancia a los otros talleres, sino que disminuyen la carga horaria en los talleres que a los niños no les gusta. Los talleres que a los niños les gusta son los que más carga horaria le dan. No le dan tarea para lo que decimos acá, tarea para la casa, porque respetan lo que es el horario de escolaridad y el horario de descanso y de juego que son de los niños, ¿sí? Y esto, para finalizar la clase, le voy a explicar el pensamiento de Francesco Tonucci, que es un psicopedagogo y dibujante, ¿sí? Y me gustaría que comparen la educación de Finlandia con el pensamiento que él plantea. Eso, no sé si pudieron tomar nota o algo, o por lo menos le quedó o alguna duda porque es trabajo para el final de la clase. Va a ser. Educación de Finlandia, ¿y qué más dijo, profe? Está la educación de Finlandia, el trabajo en cuanto a la filosofía de Australia, Noruega y Francia. El de Finlandia lo agregué yo nomás, no está en el material. Bien. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Podría dar de vuelta a la actividad, por favor? No dije todavía la actividad. O sea, bueno, entendí. Gracias. Le fui nombrando los aspectos o la manera de trabajar la filosofía en cuanto a los países, a 3 países que nombraba el texto de la UNESCO. Ahora sí viene la actividad, que es que me gustaría que escriban en un papel para luego leer, es cómo se imaginan o cómo quieren desde su punto de vista que sea la escuela. ¿Sí? 5 minutitos y podemos leer. ¿Les parece? ¿Quiere que le repita la pregunta o la consigna? Sí, por favor, profesor, profe. por favor. ¿Cómo se imaginan o cómo desde su punto de vista le gustaría que sea la escuela?
5 minutitos y empezamos a leer las producciones. ¿Les parece? Bueno, profe. Un consejo de alumnos, de alumnado. Es una cosa muy rara. Gracias, buenas tardes a todos, a las niñas, a los niños y a vosotros. Bueno, yo soy Francesco Tonucci, soy un abuelo, soy un padre, un dibujante. Y cuando me pedían, pero profesionalmente, ¿qué es? Como no me encontraba a gusto decir que soy psicólogo, que soy pedagogo, decía que soy niñólogo. Y lo decía en serio, porque efectivamente creo que lo más que he hecho en mi vida es dedicarme a entender, a conocer la infancia, a recuperar la infancia, porque el tema es que nosotros adultos deberíamos conocerla, ya que todos fuimos niños. Hoy estamos con un consejo de alumnos, de alumnado. Es una cosa muy rara. Debería ser muy frecuente, pero no lo es. ¿Qué significa un consejo de alumnado? Significa a cumplir con una ley del Estado español y de casi todos los estados del mundo que adherieron a la Convención de los Derechos del Niño, que al artículo 12 dice algo de sorprendente para mí, la primera vez que lo leí, porque dice que los niños y las niñas tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan y que la opinión de los niños hay que tenerse en cuenta. Esto dice la ley. Esto significa que en una familia se deberían consultar los hijos, en una escuela se deberían consultar los alumnos, en una ciudad se deberían consultar los ciudadanos pequeños, que son las niñas y los niños. Aquí tenemos un consejo de una escuela. Cuando digo que debería, significa que, como es la ley del Estado, una escuela que no tenga un consejo de alumnado hay que considerarla una escuela ilegal. Tendría que cerrarla. Lo digo en serio, pero siempre la gente no me toma en serio. Me dice, siempre dice cosas ridículas. No es ridículo. Por lo cual es un ejemplo, lo de vuestra escuela, que tenga un consejo de alumnos. Por lo cual aprovechamos de las niñas, niños, chicos y chicas presentes para ver qué pueden proponernos. ¿Cómo debería ser la escuela de vuestro punto de vista? ¿Cuál es la escuela que os queréis? ¿O cuál es la que no queréis? ¿Qué es lo que os gusta o qué es lo que no os gusta? Venga, ¿quién se anima? Bueno. Pues yo soy Jimena y a mí me gustaría que los alumnos no fuésemos examinados en una prueba externa porque estamos sometidos a mucha presión, haciendo exposiciones, preparando exámenes, haciendo tareas. No, todavía. ¿Un minutito más? Y luego llega el día de la prueba externa y somos evaluados en un examen del que no sabemos qué nos va a entrar y tenemos mucha presión ese día y bueno, pues en mi opinión debería estar reflejado en nuestro expediente todo nuestro trabajo y esfuerzo diario más que la nota de un solo examen. Esto prácticamente lo destruye todo. Dice una cosa muy simple, pero muy compleja. En la escuela se hacen cosas aburridas, se hacen cosas pesadas. Si es verdad, es difícil que la escuela consiga los resultados que presume de formar personas.
Y esto no lo digo yo, lo decía una persona muy importante que se llama Brunner, que es un psicólogo de Estados Unidos que falleció hace pocos años, que decía: lo que no se puede tolerar es que los alumnos se aburren en la escuela. Hay que evitarlo a toda costa, decía. Y lamentablemente ocurre. Y hablaba de presión. Es que en la escuela se pasa mucho tiempo, muchas horas cada día, muchos días cada semana, muchas semanas Bien. cada mes, muchos ¿Empezamos? meses cada año y muchos años. Y vivir todo ¿Con esto quién quiere bajo comenzar? presión es muy pesado y no produce. Por lo cual yo creo que, bueno, no es fácil pasar de esta denuncia a lo comienzo, que como podría decía ser, mi pero vamos a profesora, ver la dedocráticamente. aporte de tus compañeros. Y Profe, ¿se escucha? ¿Ayelem? Sí. Sí. Bueno, a mí me gustaría que se enseñara más con actividades físicas, más creativas, que sea más como la educación en Finlandia, donde sus clases son experimentales, o sea, donde el niño puede experimentar y, y también con talleres, que pueda elegir lo que le guste. Bien, bien, Ayelem. ¿Otro? Yo, profe, Sí. Profe, Sí. yo puse, por ejemplo, que en el aula tiene que ser un lugar cómodo, inclusivo, en el que todos los alumnos se sientan partícipes y sobre todo creadores, que estimulen su creatividad y que potencien al máximo las habilidades que tiene cada uno, que tengan en cuenta los valores, buena educación, sobre todo la disciplina, el compañerismo. Bien, muy bien. ¿Otro? Profe, yo le puse que a mí me gustaría que sea una escuela más participativa con el contexto familiar y sus pares, también que se implementen estrategias de aprendizaje para los niños, no solo cosas teóricas, sino también con juegos para que haya una capacidad para que ellos dialoguen. Yo también, profe, puse como mi compañera sobre un apoyo más al tema del niño por el tema psicológico, porque hay muchos aspectos que capaz que no se trabaja bien y por eso perjudica hacia la enseñanza del chico. Y también, así como dijeron los demás, que sobre Finlandia, incentivar con juegos, pero también como Francia, como implementa Francia, aprender a enseñar a debatir para después ser unos futuros pensadores de la sociedad. Es muy importante, profesor, que se tenga en cuenta, ¿cómo que se dice? Los juegos, las maneras didácticas, que ellos se entretengan, porque hoy por hoy, al mandar muchas tareas, por ejemplo, el chico por ahí se frustra o sea, se siente un poco, no mal, sino por ahí cuando ve que es muy largo o no tienen en cuenta, hay muchas instituciones que no tienen en cuenta la parte socioafectiva. Y más con todo esto del encierro hoy en día, por ahí es como que el chico por ahí está muy pendiente, o sea, la enseñanza que le generan los padres y no es lo mismo la enseñanza que le brinda el docente en las instituciones. Y por ahí también eso, como que ellos mandan y no se dan cuenta, por ejemplo, de la parte socioafectiva, de la parte de las emociones del niño. Muy Profe, bien. Sí. Yo también, profe. yo puse que me gustaría que la escuela tuviera potencial a brindar y garantizar diferentes oportunidades, brindar talleres, teatro, que la escuela sea una familia donde puedan aprender y apoyarse unos al otro y brindar creatividad. O sea, que el niño sepa que él mismo puede crear, y porque muchas veces el niño no piensa que no lo puede hacer, o sea, no puede brindar algo como una creatividad, como dije, sino que lo copia al otro.
y bueno, y eso puse, profe. Muy bien. ¿Alguien más habló ahí? No sé, no pude escuchar quién era. Sí, yo, profe. Sí. Ah, bueno. No, profe, yo agregar que sin perder lo esencial que es que el niño aprenda, pero tratar de buscar formas para que sea interesante la clase para ellos. Por ejemplo, como dijo la compañera, en estos momentos que se manda mucha tarea, y los chicos ya como que están abrumados ya con tanta tarea. Si no, no sé, buscar innovaciones, pedirles que hagan un video o algo así para que no sea tan abrumador para ellos, más en esta situación que estamos atravesando hoy. Sí, como vos decís, ahí lo que tendríamos que ver es qué quieren que aprenda el niño, ¿sí? Claro, buscar herramientas. Porque aprender profe, es o una sea, palabra amplia, Claro, ¿sí? profe, o sea, en cada materia sería no mandar mucho trabajo así escritos. Obvio, sin perder, como le digo, lo que queremos que es que los niños aprendan ese tema, sin perder eso, sino tratar de darle algo más creativo, sería, que no sea tanta tarea. Pero siempre con lo principal que es que nosotros enseñar y que ellos aprendan. Sí, por eso la escuela depende del docente, o sea, sí o sí tiene que haber un buen docente con buena calidad para enseñar, ver qué puede cambiar para que el niño aprenda. Por ahí cuesta que el niño preste atención y ver qué le puede llamar la atención al chico para que te preste atención. Yo puse relacionado a eso que el docente tiene que aprender del niño también, no solamente el niño del docente, sino que el docente del niño también, y que le dejen ser al niño, no imponer lo que ellos quieren, sino que le dejen ser para ellos poder aprender del chico también y a la vez enseñarle. Claro, por eso es bueno escucha al tener niño. una maestra que tenga vocación, que tenga ganas de enseñar. Y que la escuchan, porque muchas veces no pasa eso. Yo Y tengo el una hermana, por ejemplo. No aprenden del niño porque no le escuchan al niño, no le dejan que sea el niño como él tiene que ser para ellos poder aprender del chico también. Ellos quieren imponer a enseñarle y nada más, y no a aprender de los niños también. Justamente yo puse algo refiriéndome a eso. Creo que la escuela debería ser un espacio de aprendizaje mutuo, donde toda idea pueda plantearse, analizarse y respetarse, ya sea del docente o del alumno. También puse que donde los pensamientos de los niños no sean subestimados, sino utilizados como disparador para plantear contenidos educativos. O sea, que todos los que ellos piensen, de ahí partir, qué sé yo, hoy es 25 de mayo, a ver qué les parece que hoy es 25, que sea el 25 de mayo, y que de las ideas que les salen a los niños, que de ahí vos empieces a dar tu clase. No solamente con lo que decían los libros, porque ahí el niño se aburre. Después también puse un lugar que incluya mucho más el arte y la parte práctica y didáctica de cada contenido, que sería prácticamente eso, plantear todos los contenidos educativos desde otro aspecto, no solamente agarrar una virome y escribir sobre la hoja y nada más. Y bueno, y después lo último es que no examinar a los niños a todos de la misma forma, porque no todos piensan o se expresan de la misma forma, entonces no puedo calificarlos a todos por igual. Y bueno, hasta ahí quedó. Bien, ¿otro? Yo puedo contar una experiencia. Sí. Vio la semana de las carapelas y eso que tenían que dibujar, que se dio la semana pasada. Yo estaba mirando los trabajos de que le mandaron a mi hijo y la maestra solamente puso dibujar una escarapela y pegarla de la manera que, con los colores, de la forma que ustedes quieran. O sea, los papelitos o hacerle con color o con fibra, ¿vio? Y resulta que cuando yo le pongo a mi hijo, él agarra, le pinta, le pone los papelitos de color y todo, pero a la noche me dice él, y mamá, ¿qué es la escarapela?
Y yo me quedé como que, y cierto, la verdad que hoy en la clase la maestra lo único que hizo fue mandar el dibujo y pinten por el día de las carapelas, pero, o sea, nos mandó un material, un video, algo explicando sobre qué es las carapelas. Y me dice mi hijo a la noche, y mamá, ¿y qué es las carapelas ese que pintamos hoy? Por eso Entonces, depende mucho también de la calidad del docente. claro, como que no hay un material didáctico, no mandó ni un video, no mandó nada, entonces uno dice, al final el chico se sienta y hace nomás, pero después no aprende nada. Claro, Ahora, por ejemplo, por esta vía que hacen que le envían todo virtual. A mi hermana, por ejemplo, le envían todo tarea, le envían nomás tarea, ni tienen clases de Zoom, solamente le envían tarea por un grupo de WhatsApp. O sea, ellos no le ven la cara a la maestra, no saben nada. Así nomás le manda y le explica así en un audio y después ellos tienen que hacer nomás así, o sea, no tienen, claro, yo pierden mi el experiencia interés ya. a la compañera que dijo que el chico no es nomás ahí que vaya, se siente y haga, porque al fin y al cabo no están aprendiendo nada. Lo que a mí hoy la respuesta de mi sobrina me hizo entender es que ellos como que le están perdiendo el interés a la escuela porque, como dice, como ella me respondió que le gusta estar más en su casa, estudiar más en su casa. Y es como que los profesores no, como dice, le mandan más tarea por WhatsApp que por Zoom. Entonces ellos pierden el interés ahí, como que no ponen un horario. Para mí tendría que ser el horario de la escuela de entrada hasta, creo, salida, si es posible, poder darle, aunque sea una clase por semana, así por Zoom, como tiene que ser para que ellos vayan aprendiendo, porque ella recién está en primero y ella jardín no tuvo, porque también fue así por el teléfono. Y cuando ellos vayan a la escuela va a ser un poco raro para ellos. El tema con los chicos, ya a mí me pasa porque tengo una sobrina a la misma edad, es que no conocen el ambiente de la escuela y encima se hace difícil porque las maestras solo hacen esa metodología y los chicos a veces ni siquiera saben qué es la maestra o qué hace la maestra y solamente mandan las tareas y hacen, porque a mi sobrina le pasó igual. O si tienen una clase de Zoom, por lo menos para que los chicos estén emocionados de ponerse su guardapolvo y sentarse enfrente de la cámara y mostrarse, así, digo, sea algo así, por lo menos dar una clase donde los chicos digan, ya va a ser hora de poner mi guardapolvo, mi uniforme y sentarme así. Bueno, a mí me pasa todo lo contrario porque mi hijo va a segundo grado y él segundo grado y dice que él en la escuela no va a hacer toda esa cantidad que hace acá. Y en la escuela va a tener recreo y acá no tiene recreo. O sea, desde la 1 que entra a las 6 de la tarde que termina, tiene que terminar todo. Y en la escuela él habla con su compañerito y acá no habla con nadie y nada. Únicamente ve los videos que sí hace sexto grado, que tengo otra hija que va a sexto, y le manda eso, ve. O sea, del tema de la bandera, las carapelas, vio con ella el video, pero la de segundo grado, nada. Y es una maestra recién recibida la de él. Bien, yo fui anotando, muy interesante la charla que se dio, vieron como distintos puntos de vista cada uno. Fui anotando las ideas principales que ustedes fueron mencionando y armé esta imagen, ¿sí? Que les facilitaré en el grupo de WhatsApp. Profe, disculpe, una última cosa que quiero agregar, digamos. También yo creo que la educación en sí, como la planteamos ahora nosotros, digamos, fue bastante similar. Todos más o menos idealizamos lo mismo. Y yo creo que va más allá de un buen docente, sino del sistema educativo en sí. Ya está planteado así. Yo como docente recibida el día de mañana no voy a poder hacer lo que yo quiero. Yo tengo que seguir lo que me está pidiendo el sistema educativo. No me puedo salir tanto de desordenar el aula, llevar una guitarra y cantarle la canción a los chicos. No puedo hacer eso porque eso me convierte a mí en una mala docente, por más de que yo a esos chicos les esté garantizando educación, digamos. O sea que va más allá otra vez de si sos un buen o un mal docente.
sino de cómo plantea la educación ya el sistema educativo, lo que te dicen que cómo o qué tenés que hacer, digamos. Es lo que yo creo. Aunque no creas, Camila, en una escuela y hay una maestra que implementa eso. Hay una maestra que se sale de su formato, digamos, y ella implementa, ella trae juego, ella trae guitarra y está ahí con los chicos y le busca al lado a los chicos para que los chicos aprendan. Claro, Ya no eso, aprenden de esta forma, lo mandaron, yo le pongo esto, le trae juego, le trae el segundo grado y aprenden los chicos. claro, eso ya depende del docente. Cami, perdón, Edgardo. Sí, sí. Sí, profe. No está mal innovar de esa manera, porque los chicos a veces están apáticos y cansados de la educación y de la enseñanza tradicional. Entonces, irrumpir con algún tipo de estas actividades que rompan lo tradicional capta la atención de ellos, incluso sacándolos un poco de lo que sea la virtualidad. Por eso, si vos traes una guitarra y de repente le querés enseñar un poema, una canción, una rima, cantando, le va a llamar mucho más la atención a que le hagas repetir como un loro. Es innovar de una manera distinta para que ellos logren estar, digamos, atentos. Incluso con los grandes pasa lo mismo, ¿no? Usted, si tiene una clase sumamente aburrida, en el sentido que es solo dictar la clase sin que haya nada que les atraiga, ustedes no se motivan del todo. El chico, acuérdense que necesita ser motivado. Entonces hay que animarse hasta disfrazarse. Si uno tiene que llamar la atención del niño, y se tiene que disfrazar, lo tienen que hacer, y eso no es ser ridículo. Una profesora mía nos decía que si a los chicos les llama tanto la atención los videojuegos, las luces, los dibujos, las músicas, los docentes tenemos que competir contra eso para llamarla así, de la misma manera que eso le llama la atención a los chicos, nosotros tenemos que llamar la atención a los estudiantes. Exacto. ¿Sí? Competir contra eso, ¿sí? Claro, yo más que nada lo decía porque recuerdo de cuando yo iba a la escuela, mi señor llegaba y hacía eso por ahí, ponía los bancos de otra forma, enfrentándonos a nosotros para que nos veamos, para que podamos charlar. Por ahí partía la clase en dos, hacía grupos y el tema de la clase, pero por ahí pasaba la directora y la seño se ponía nerviosa y era como que, silencio, todo calladito, como que estaba mal lo que estaba haciendo ella. Entonces por ahí lo planteé desde ese lado, que por ahí yo no sé si está permitido no hacer eso en una clase. Está permitido, porque... sí, está. Está permitido. Todo lo que innove, mientras vos logres el resultado que buscas, está permitido. ¿Entendés? Bien. Bien. Le decía que fui tomando nota de los aspectos que fueron nombrando ustedes, de cómo querían la escuela, y le comparto pantalla y le mandaré al WhatsApp la imagen, ¿sí? Profe. ¿Logran ver? Sí, te escucho. No, yo solamente quería aportar una experiencia, como le dije primeramente. Yo tengo mi nena de 2 años, tiene 2 años y yo le estoy enseñando para que vaya dejando el pañal. Y ella a veces le digo, hija, avísame cuando querés hacer pipí o caca, le digo. Y me mira, pero como diciendo, ¿qué estará diciendo esta? Me dice. Y bueno, la vez pasada estaba mirando dibujitos es un bebé de YouTube. Y ahí estaba mirando, justo enganchó con ese bebé que la mamá le estaba enseñando. Era una canción que decía, si quieres ir al baño y así. Y entonces como que le quedó un poquito a ella y me dijo el otro día, mamá, quiero hacer pichí, pero no habla bien todavía, pero yo lo entiendo. Y mamá, quiero hacer pichí, me dice. Y
Y yo me quedé mirándole, nomás no, como que no reaccioné. Y me dice, quiero hacer pipí en el baño, me dijo. Bueno, me voy yo, le bajo el pantalón y hizo pichí en el baño, en el inodoro. Y como dijo también la compañera, también no solamente los dos, el chico puede aprender del docente, sino que también nosotros como padres aprendemos también de ellos. Ellos también nos enseñan cosas a nosotros. Y la verdad que es día a día, las 24 horas del día estar con ellos así que nosotros también aprendamos de ellos y es muy... Y después llega su papá y ahí le cuenta que ella hizo pichí en el baño. Y su papá le aplaude bien bravo, todo así le festeja. Y ella más contenta todavía se pone. Eso nada más le quería compartir. Que es, como dijo también la compañera, uno tiene que ingeniarse para y con esa cancioncita que ella escuchó, a ella le quedó que hay que avisar para ir al baño y cuando uno no alcanza o quiere pedir algo, tiene que pedir a un adulto. Eso también, agregar un poquito con lo que dijo la compañera, por ahí la forma en la que calificamos a los chicos, yo creo que ellos deberían recibir un poquito más de apreciación cuando hacen bien una cosa. No ponerle muy bien 10 en un escrito y dárselo, y que ellos lean y vean, o una B de muy bueno, o qué sé yo, sino que decirle, hablarle y expresarle, me gusta cómo pensaste, muy bien, digamos, corregirle de otra forma, no solo escrito, sino con palabras, y marcarle de acuerdo a lo que ellos hacen, marcarle lo que está bien o lo que por ahí estuvo mal. Porque muchas veces en la hoja le ponen una X de este está mal, este está mal, este está bien, y listo. Y el chico por ahí no sabe con bien, mal, qué es lo que está mal, qué es lo que hizo bien, digamos, sino que se lo está aprendiendo de memoria. ¿Yo puedo agregar algo? Sí. Yo, por ejemplo, a mí me pasó el año pasado cuando mi hijo estaba en jardín, que yo tenía que... La seño por ahí me preguntaba por qué yo no le mandaba los dibujos de mi hijo. Y yo le decía a la seño, le tuve que agarrar y decir, mire, él sentarse a dibujar, a él no le gusta dibujar. Y si dibuja, no le gusta pintar. Entonces lo que él hace es escribe, a él le gusta escribir. Y le digo, yo voy a tratar de innovar de otra forma, tratar de que a él le interese hacer el trabajo porque le costaba mucho sentarse a hacer. Entonces lo que yo hacía, me dice, sí, al final terminábamos siendo maestros nosotros en la casa que otra cosa, porque nosotros ya le mandábamos el trabajo a la maestra, nosotros teníamos que hacer malabares para que el chico haga. Y lo que hice con mi hijo fue que agarraba y le hacía buscar recortes de los dibujos que él tenía que hacer. Él no quería dibujar ni nada, entonces le digo, bueno, vamos a buscar recortes, vos vas a armar, y armaba hojas grandes, y en vez de sentarnos a la mesa, armamos como un camping, tirábamos una frazada en el piso y nos sentábamos y hacíamos la tarea ahí, o armábamos tipo una cabaña, algo así, y hacíamos la tarea, y le entusiasmaba y hacía la tarea, y aprendía el doble de lo que era sentarse y escribir y hacer. Ahora, por ejemplo, me pasa con primer grado que son muchas tareas lo que le mandan, y son chicos, escriben 2, 3, 4 hojas del cuaderno, y hacerle sentar 1 hora, 2 horas a la criatura para que escriba es un reto, totalmente. ¿Qué te parece? Bien, para cerrar la clase, me gustaría compartirles un video. Voy a ver si sale, la vez pasada no salió el sonido, esperemos salga ahora. Que es de Francesco Tonucci. Le voy a pasar el link del material de lectura de cual yo fui sacando los aspectos que le mencioné. Y
este video saqué de él es cortito y me pareció muy interesante. Avísenme si se escucha el audio, por favor. Si es que se ve también. Sí, se ve, profe. ¿Se pudo ver? Sí, profe. ¿Qué piensan Sí, del profe. video? Y la importancia de cuando le obligan prácticamente a que haga como ellos quieren y después le dan la opción a elegir y ellos no saben qué hacer. ¿Ustedes creen que la educación ahora pasa eso o no? Yo creo que sí, profe. Yo creo que la Incluso nos educación pasa de ahora hoy de pasa grandes también. por la responsabilidad de los padres. Hoy pasa la educación por la responsabilidad de los padres. Los niños copian mucho lo que hacen los padres. Si los niños ven que los papás estudian, los niños estudian. Si los niños ven que su papá está golpeando todo el día, está arreglando alguna moto, o sea, se tiran más para hacer esa habilidad. O sea, yo creo que hoy la educación pasa por la responsabilidad de los padres y los niños, o sea, son una escuela todos los días, ellos experimentan, siempre eligen lo más fácil, o sea, el no estudiar, el no hacer prolijamente, el no hacer, o sea, yo creo eso, yo soy mamá y los niños hacen y son el fiel reflejo de la responsabilidad de los padres hoy. Si tiene unos niños que no se ocupan y no hacen y no le exigen ponerle, no es exigirle en el sentido de la palabra exigir sí o sí tenés que hacer, es que uno tiene que hablarle y decir, bueno, es una responsabilidad para el día de mañana, para ser un profesional, para ser una persona de bien, porque la lectura trae, adquirir conocimientos te lleva a ser un buen ciudadano, a ser una buena persona, a ser un buen profesional. Sí, Yo otro, creo no sé quién habló con... Ah, Camila. Yo creo que incluso nos pasa de grandes también cuando salimos del colegio y nos piden que elijamos una carrera y por ahí no sabemos cómo elegir, ponerle. Porque en realidad en el colegio mismo no supimos identificar qué nos gustaba o en qué éramos buenos, como para saber a qué nos vamos a dedicar. También en el video por ahí hace más referencia a los chicos, pero que, digamos, están desde primero a cuarto o a sexto grado, o a quinto, no sé, no me acuerdo bien la edad, diciéndole, se hace así, 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 así,
Y en sexto grado, que ya va a dejar la escuela y pasar al colegio, es como que, bueno, a ver, hacelo vos solo, a ver cómo te sale, o elegí una forma diferente a la que yo te enseñé. Y el niño, si siempre lo hizo de la misma forma, y vos querés que haga de alguna otra, en realidad ya le tenemos que enseñar diferentes formas y enseñarle a elegir, porque elegir también hay que aprender y hay que enseñar a elegir. Por eso, primero, segundo y tercer grado es la base para que el niño en sexto grado ya sepa elegir, ya sabe ya lo que está bien. Si escribe correctamente va a llegar un felicitado, si escribe mal y hace no interpreta, o sea, siempre va a estar mal. O sea, la base está primero, segundo y tercer grado. Yo creo que hace referencia Sí, a, pero por y en ejemplo, primer van a la escuela y van los maestros y le ponen algo en el pizarrón y le dicen, bueno, tienen que hacer esto así. Y siempre su clase es así. Tienes que hacer esto así, tienes que hacer esto así. O sea, nunca le da participación o nunca tienen participación en la clase. Nunca, no sé, preguntan, a ver, vos qué pensás o cuál es tu punto de vista. Entonces los niños piensan, no, yo tengo que hacer así, porque así me dijo la maestra. Y porque la maestra va a la clase y le dice, tenés que hacer así. Y ellos copian lo que tienen que hacer, no le preguntan o o no tienen participación ellos mismos en la clase. O Es que relacionando no hay problema, Jorge, no hay problema. copian porque le obligan prácticamente, es obligarle prácticamente. Si no copias, no haces la tarea, tiene mal. Cuando llega a sexto grado y tienen que elegir, no saben qué hacer porque le obligaban tiempo atrás y ahora que le dan a elegir no sabe qué hacer. con relación con la clase anterior, el por qué. Siempre se le dice, no haga así, o eso no es así, o eso no. Más bien nosotros darle el por qué está mal. Siempre cada vez que hace mal o hace algo mal o está bien, siempre darle el por qué. Esto está bien porque hiciste así, o esto está mal por esto. Relacionándolos por qué, porque ellos también nos hacen esa misma pregunta cada vez que nos dicen algo y nos dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y entonces uno tomarse el tiempo y decirle, en todo caso, si está haciendo mal algo, decirle, mira, esto está mal porque tal, no directamente, no, así como está y como está, nada más. No hay ni un porqué ni nada. Claro, explicarle, hacerle participar de la clase, que ellos se equivoquen y poder explicarles luego por qué hizo mal o que ellos te pregunten por qué hice mal. O por ahí otro compañero hizo bien y él le pregunta, ¿y vos por qué hiciste bien? Y él le explica por qué hizo bien. O sea, que participen, que tengan su opinión en cada clase. También ver la educación no como adoctrinamiento, sino más... ¿Se me escucha? Sí. Sino más como digamos, una elección del aprendizaje y del para qué de ese aprendizaje. Por ejemplo, tenía una compañera de acá del PEP en el 2018 que cuando estábamos dando el tema de la conmemoración de lo que pasó en Malvinas y qué sé yo, ella con sus tantos años, digamos, dijo, ay, hijo, la historia, ¿para qué la historia? Dijo, como subestimando la historia. Ni tendríamos que saber si esto ya pasó hace un montón. O sea, que se ve que ella en toda su vida no entendió para qué servía la historia. Y es como que la aprendió, terminó el colegio, ahora estuvo estudiando y no entendió para qué era la historia. Y por ahí también entender el para qué estudiamos cierta cosa, para qué te va a servir ese aprendizaje. No es solo aprender de memoria y listo. Bien. La verdad que bastante dinámica la clase, me gusta que sea así y gracias por participar a los que participan y a los que están más callados, animarles a hablar. En cuanto a, ¿se acuerdan que yo le puse en el Power la educación de Finlandia, de acuerdo al autor Francesco Tonucci? ¿Sí? En cuanto a lo que plantea Tonucci, primero que nada, Tonucci es un pensador, psicopedagogo, es un dibujante italiano. Se basó mucho
su teoría o su pensamiento se basaba en Brunner. Brunner es un psicólogo, no sé si tuvieron psicología educacional o psicología, es un psicólogo que trabajó en lo que es la etapa cognitiva, ¿sí? De los niños, y lo que él plantea es el aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Bueno, lo que Tonucci plantea, o el pensamiento de él, es que lo importante de la educación no es llenar un vaso vacío, ¿sí? Sino ayudarlo a elaborar o a trabajar todo lo que hay adentro de ese vaso, ¿sí? Él lo que dice es que nosotros, o que los chicos, si tienen mucha presión, nosotros transcurrimos la escuela muchas horas todos los días en la semana, varias semanas en el mes, varios meses en el año, y muchos años nos pasamos transcurriendo lo que es el sistema educativo, ¿sí? O lo que es la escuela. Imagínense si eso lo llevamos a que trabajamos bajo presión, ¿sí? Que el chico no se quiere ir a la escuela. Tenerlos tantos años o tanto tiempo obligándolo a ir a la escuela, se trabaja muy pesado, o sea, los estudiantes trabajan muy pesado. Lo que él plantea es que los estudiantes tienen que llevar experiencia a la escuela, ¿sí? Y que la experiencia tiene que ser volcada en los talleres, que los sistemas educativos tienen que funcionar a través de talleres, de que el niño elija qué taller quiere, en qué taller quiere estar. Eso no quiere decir que no estudie lengua, que no estudie matemática, sino que él va a ir eligiendo y va a dedicarle más tiempo. Él dice que lo que él plantea es que cuando los niños están motivados o están entretenidos, no piden recreo, ¿sí? Cuando los chicos están aburridos o ya no saben qué hacer en el aula, ellos miran la hora, cuánto falta para el recreo, o preguntan qué horas vamos a salir al recreo, ¿sí? Y que los exámenes, él lo toma como una manera de evaluar, como planteaba la educación de Finlandia, que es para medir a todos por la misma altura, ¿sí? Y que los exámenes más que nada tienen que ser un seguimiento, ¿sí? Que se tiene que tener en cuenta el lugar en donde están insertos los estudiantes, ¿sí? En Finlandia no ponían notas, sino que hacían un comunicado a los padres. Eso era la nota, o sea, lo que conocemos nosotros por nota del examen. En Finlandia lo que era un comunicado a los padres del avance del estudiante, ¿sí? Bueno, se asemeja mucho a lo que plantea en este caso Tonucci, ¿sí? Y que él dice que la educación es donde se desarrolla es donde se lleva a cabo el pleno desarrollo de la personalidad humana, ¿sí? Que es contraria a lo que plantea la evaluación, que dice llegar a un nivel, ¿sí? Que todos seamos iguales, y que cada uno pueda desarrollar cómo quiere ser, ¿sí? Hay acá tengo una frase de Tonucci, que era para finalizar la clase, que plantea, lo que dice Tonucci es: cada niño y niña tiene derecho a ser sí mismo, no lo que piden los profesores o sus padres. La escuela debe valorar la diferencia en lugar de castigarla. Desarrollar su personalidad no es algo para enseñar, sino para descubrir. ¿Sí? ¿Qué piensan? Profe, disculpe, ahí, o sea, ahí estamos en la utopía de la educación. Acá estamos en Argentina y, o sea, comparando con Finlandia está muy lejos de nuestra realidad, porque, por ejemplo, la comunicación, ahora la comunicación por Zoom, internet, a veces tenemos internet, a veces no funciona, a veces, o sea, estamos en realidades totalmente diferentes, y en ese, el querer ser o llegar a querer ser, o sea, estamos un poco lejos. Estamos ahora con la educación, cero asistencia a la escuela y todo, o sea,
una serie de realidades que estamos un poco lejos de llegar a concluir. Yo Y como creo plan, que, sí, no, iba a decir que estoy de acuerdo con lo que dice Tonucci, digamos, que, que debería ser así y que capaz que se puede plantear igual con los recursos que tenemos, porque va más allá de los recursos, porque pensamiento podemos pensar todos y desarrollar el pensamiento no se necesita muchas cosas, digamos, más que pensar y aprender una forma, digamos, de que el niño, como yo decía, de que el niño elija y se conozca, no solamente decirle lo que tiene que hacer o cómo tiene que ser, sino que ver a través de cómo es el niño, lo que piensa el niño, cómo se desarrolla, digamos, el niño, y a raíz de ahí ir enseñándole capaz cómo puede llegar a desenvolverse como persona sin que pierda su esencia, digamos. y para Tonucci, ustedes que están en el nivel, en el primario, son los pilares fundamentales para lograr esa personalidad que el niño va a tener cuando sea grande, ¿sí? Porque él lo que plantea es que lo que no se aprendió en la infancia ya es muy difícil revertirlo más adelante, ¿sí? El pilar fundamental, la base de todo está en la infancia, ¿sí? Y es donde ustedes van a trabajar. O sea, fíjense la importancia que van a tener ustedes o lo importante que son para para los niños de hoy que el día de mañana, cómo se desenvuelvan en la vida. Porque más que nada la educación, si bien hablamos de marcos teóricos y cuestiones académicas, es cómo se tienen que desenvolver en la vida, ¿sí? Que salga también del ámbito educativo, ¿sí? Se quedan en silencio. Bien, ¿nadie más tiene algo que aportar? Si no, vamos por... Parece que no. Bien, damos por finalizado entonces la clase. Quiero agradecerles por estar, por su participación. No es fácil estar ahí sentado. No sé cuánto llevamos, 1 hora y media. Así que más que nada agradecerles y invitarlos a participar de la próxima reunión. Será el miércoles a la misma hora. Hablaré con la profe. Cuáles van a ser los materiales para utilizar y quedamos el desarrollo evolutivo y vamos a hablar con la profe que para que no sea tan extenso no lo puse en esta clase, pero seguramente la próxima clase lo vamos a tener en cuenta porque es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para las estrategias de enseñanza-aprendizaje que van a llevar en el nivel primario, ¿sí? Psicología educacional. Perdón, Edgardo. Sí, ¿Ustedes profe. están teniendo psicología educacional en este momento? ¿O psicología del aprendizaje? No, profe. ¿Están cursando? No, profesora. Pedagogía tenemos. ¿Y en pedagogía vieron algo de Piaget? No. No, No, todavía, no. profe, de Silvina. No tenemos casi ¿Qué clases. están dando, Silvina Guip? Sí, profe. Sí, profe. ¿Solo? Iniciación primaria y secundaria, educación. ¿Estadios de desarrollo cognitivo no aún? No todavía, profe. Bueno, vamos a tener que explicarle, Gastón. No hay problema. Sí, vamos a explicarles Sí. nosotros. Porque en realidad lo que queremos es que ustedes sepan más o menos qué estrategias y recursos utilizar para el desarrollo de la filosofía con niños de acuerdo al estadio de desarrollo cognitivo que tenga el niño según
la edad que tenga, si está en tal o cual grado, y así, bueno, nosotros les vamos a explicar eso más o menos para que ustedes entiendan, por más que no hayan desarrollado aún en otra cátedra, ¿sí? No hay problema. Por lo menos los aspectos importantes. Claro, no todos aprenden de la misma manera, sino que hay que considerar los estadios del desarrollo cognitivo para ver en qué etapa está cada niño, y entonces vemos, bueno, qué herramientas utilizar para poder inducirlos a pensar en cada una de esas etapas, ¿sí? Así que, pero lo vamos a armar con Gastón y ustedes van a estar contentos y motivados como los niños. Bueno. Gracias, chicos. Gracias, profe. No, a Muy vos, linda querido, su que clase, descansen. profe. Buenas noches. Nos vemos en la Buenas próxima. noches. Buenas Chao, noches. chao. Profe, ¿cómo sería? La asistencia me la pasa tu compañera que es delegada, que ya estuvo pasándome. Llegamos a estar 50, así que me va a pasar el resto. Ahí le pido. Buenas noches, profe, que Buenas descansen. noches, mi amor, que descansen. Buenas chicos. noches. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.